se va a ir calculando el cortante y aquí va a ir la respuesta de su compañero que ayer me preguntó qué pasa cuando va variando o algo así, ¿no? Entonces, ahora va a quedar claro toda la interrogante, ¿ya bien? Entonces voy a hacerlo un poco más grande. A ver, vamos por acá, vamos a verlo. Ingeniero, una consulta. Sí, Este, según su fórmula la cortante del diseño es igual a la reacción uno. ¿No sería mejor la cortante A? la cortante A. Ah, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Bueno, que casi es lo mismo en este problema, ¿no? Claro, Sería, claro, 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 claro. Correctamente. Entonces, esto también podemos llamarlo así, cortante último. Pero no trataba de ponerlo cortante último porque va variando, ¿no? O sea, en cualquier situación hay un cortante. Entonces acá voy a considerar esto como reacción. Uno puede ponerlo también el cortante último igual al cortante último. Entonces, si lo consideramos en ese punto, entonces claro. podría también algo hacer esto, ¿no? El cortante último. ¿Correcto? Sí, ingeniero. Ya, a ver. Entonces, seguimos. A ver, entonces les decía, este triángulo que hemos determinado en la viga, la vamos a hacer más grande para efectos de explicación. Ya, correcto. Entonces ahí tenemos en esta cara el cortante de diseño que vale 35. En este punto, B último igual a 35 toneladas. Entonces, a esta distancia, B, tenemos el cortante de diseño igual a 29.7 toneladas. Bien, entonces ahí tenemos 27 toneladas. Muy bien. La norma nos indica de que podemos estudiar para esta viga la siguiente condición. Por ejemplo, ¿cuánto es el aporte del concreto? ¿Cuánto es el aporte del concreto? Entonces acá ponemos paso 3, 0,53 por paso número 3, cálculo del aporte, cálculo del aporte del concreto. ¿No? Cálculo del aporte del concreto, ¿no? Y lo consideramos por factor de seguridad multiplicado por phi. Entonces sería, el aporte del concreto sería igual a 0.53 por raíz cuadrada de F'C multiplicado por B multiplicado por D. En este caso, ¿cuánto hemos considerado la resistencia del concreto? 350. 0.53 por raíz cuadrada de 350 por B 03. 03. 0.3 por D, que 0. es 0. 0,53. Ya, correcto. Entonces tendríamos acá el aporte del concreto. ¿Cuánto es? 1,58. 1.58.
¿Cuánto? 1.58. No, no creo. A ver, hay error de cálculo. A ver, a ver. 350. No, un ratito. Raíz cuadrada de 350 por punto 53. Así es Y esto cierto, sí es cierto. Está en centímetros, ¿no, ingeniero? no, está en metros ya, en metros. Porque está poniendo punto. No le he puesto 30 acá. Acá estoy poniéndole punto para poderlo trabajar todo en unidades, pero si quieren por centímetro, claro, acá F'(C) está, perdón, la raíz sale en kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces esto sería por centímetro. A ver, voy a borrar. Tienes toda la razón acá. Ya, entonces sería por 30 por 53. Entonces, lo cual saldría en kilogramos, ¿no es cierto? Claro, Mm. 15.765. Por, por 30 por 53. Entonces sale 765. 15.765.5, más o menos. Que traducido en toneladas, esto sería 15, 15.75. 15.76 toneladas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahora, y como estamos trabajando en términos de, digamos, de condiciones últimas, entonces el valor de phi multiplicado por b sub c sería igual a 0.85 multiplicado por 15.76 y esto nos da, ¿cuánto? 0.85 por 15.76. Esto, 13.396. 13 ¿cuánto? 13.39. 13.39, correcto. Toneladas. Estamos hablando en toneladas, ¿correcto? Bien. ¿Cuál es? Ya, bueno, hasta ahí tenemos entonces el aporte del concreto que vendría a ser 13.39 toneladas. Es el aporte del concreto, ¿no? Ya. Otra técnica es ver qué pasa de acuerdo a la regla de a la regularidad de la norma que nos indica que tenemos que verificar cuánto vale phi por b sub c entre 2, porque son datos de comparación. Entonces acá sería entre 2. ¿Cuánto sale? Dividimos 13.39. 6.69. Tendríamos 6.69 toneladas. 6.69 toneladas, ¿no? Bien, ahora, eh, necesariamente, ya, entonces, como ustedes están viendo en el triángulo, ya, tenemos un cortante de 35 toneladas. El cortante de diseño en este punto es 29.70. Voy a ponerlo mejor. $29.70 toneladas. Noten ustedes, vamos a suponer que este es el punto A. Vamos a ponerle de color. A, B, C, D. Y acá E. Miren, en el tramo AB
hay un cortante último máximo que varía hasta B y que viene a ser 29,70 toneladas. El concreto, solo el concreto, ¿no? Incluido ya por su factor de reducción de resistencia, aporta con 13,39 toneladas, ¿no? Y si ustedes observan, en el tramo BC, solo el concreto no podría satisfacer este corte de 29, porque 13 es menor que 29. Por tanto, aquí en este tramo, de todas maneras, necesita refuerzo, ¿no? Refuerzo por corte, ¿no? A diferencia que, por ejemplo, en este punto, ¿cuánto es el cortante? Habría que determinar, ¿no? ¿Cuánto es el cortante acá? Y veamos si con solamente el concreto aporta, ya no sería necesario. Como vamos a ver más adelante, en el tramo CD, de repente el cortante que resulte sea menor que la resistencia del concreto y por tanto acá no necesita estribos. Y desde a E igual, sigue bajando el cortante hasta llegar acá. El cortante, ¿cuánto es? El cortante último aquí es 0. Entonces, prácticamente en este punto, si el cortante es 0, no requiere estribos, ¿no? Para nada, o no requiere refuerzo por corte. De allí que ustedes habrán podido ver, si han sido minuciosos, en algunos planos, que en el centro de la viga casi no se coloca, o se colocan estribos muy alejados, ¿no? ¿Por qué? Porque no es necesario, solo se coloca por fines de montaje. Bien, entonces pasamos a la... Ahora, también nosotros también podemos saber a qué distancia puede estar ocurriendo estos valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, en este punto, tenemos, pongámosles una distancia, a ponerle de colores, x1, x2. Lógicamente acá la distancia es d. Entonces, ¿cómo puedo calcular, por ejemplo, la distancia? Bueno, en este caso, por ser simétrica, acá también esta distancia es conocida, ¿no? ¿Cuánto es? Esta distancia sería, la longitud de viga era, ¿cuánto? 3,5, Ya, correcto. porque la longitud era 7. Ya, muy bien, muy bien. Entonces esto sería 3,5 metros. Es un dato conocido, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos calcular a qué distancia están cada uno de los valores. Por ejemplo, si quiero calcular x1, ¿cómo sería? Por relación de triángulos, puedo determinar por relación de triángulos se calcula x1 y x2 para saber a qué distancia está, ¿no? Entonces, por lo tanto, diríamos, a ver, en el triángulo, ahí, por ejemplo, en el triángulo en el triángulo mayor, diríamos, si queremos ver, la distancia sería 3,5 es a
¿A cuánto? A 35 como x1, ¿ya? Como x1 es a, por ejemplo, x1 es a ver, perdón, aquí, x1, a ver, un ratito. Un ratito. Estamos acá. No, hay un pequeño error acá. Teníamos que ver primero, a ver, ¿dónde tenemos los datos exactos? Entonces tendríamos con D, para calcular D. Entonces con D puedo, bueno, D está ahí y puedo determinar 29, no hay ningún problema. Entonces, haciendo la relación sería x1 es a la diferencia, ¿no? O sea, ¿cuánto? O sea, esto es a todo esto, ¿no es cierto? Entonces, acá D, que estamos acá, sería, ¿no? La distancia sería X menos D, ¿no? Menos D a esta diferencia. Entonces, podríamos decir, a ver, tendríamos acá 6 puntos. Aquí estamos mal. Voy a borrar. No es el más adecuado. A ver. No es el triángulo más adecuado que yo escoja, pero sí puedo hacer esto, ¿no? Por ejemplo, 3.5 es a D, por ejemplo, eso sí, está totalmente compatible, es a D, ¿no? Como esta distancia, que en este caso sería, ¿cuánto sería? A ver, la diferencia, como esto sería x1 y la diferencia de alturas, ¿cómo sería esto de acá? Bueno, estamos considerando que 3.5 es a esta distancia, ¿no? A esta distancia, como toda esta distancia, o como toda esta altura, a ver un ratito, 3.5 es a D, como esta distancia es a ver, vamos a ver, D, como 3.5 es a D, bueno, tendríamos acá 17, a ver, ¿cuánto sería este valor? A ver, no, estoy mal. 3.5 es AD. No, tendríamos que ser el triángulo que estoy haciendo mal acá. Un ratito. ¿Cuánto sería la diferencia entre, a ver, la diferencia de alturas acá? ¿Cuánto tendría? A ver, esto sería, para ponerlo todo completo, tengo que calcular la altura del triángulo. A ver, la altura del triángulo sería 35, ¿no? D es a la altura que me daría 35 menos 29.70. 35 menos 29.70 es a D, o sea, estamos tomando este triángulo de acá. De repente hubiera sido mejor esta altura, ¿no? Esta altura que viene a ser, ¿no? Esta altura es a esta distancia, como podríamos hablar toda esta altura
es a X. Entonces acá tendríamos que poner X1. Entonces acá sería 35 menos 13.39. Menos 13.39. Ahora sí, hacemos las operaciones y ¿cuánto queda? A ver. Acá, ¿cuánto queda? 35 menos 29. ¿Cuánto es? Acá sería, a ver, 35 menos 29.7 sería 5.30 entre D. ¿Cuánto es? 30 es 0.053. Y acá estamos hablando de 35 menos 13.39, lo cual me da un valor de 21.61 entre X1, ¿no? Entonces, de aquí resulta que X1, ¿sí? 2.16. X1 sería 2.16. Ustedes dirán, ¿para qué estoy calculando distancias? Eso tiene toda una razón. Entonces, esto sería 2.16, ¿correcto? Y luego, igual, seguimos trabajando para calcular X2. 2.16. A ver. El más fundamental, en realidad, es X1. X2, no tanto, ¿no? Pero podemos seguir trabajando con esta proporcionalidad. Entonces, podemos decir 5.3, haciendo la equivalencia de triángulos. 5.3 es a 0.53, como, a ver, como este valor, que 28.31. claro, sería 35 menos 6.9, ¿no es cierto? Sí. Y sería 35 menos 69. 6.69. Entonces tendríamos acá sobre X2, lo cual resulta que X2 es igual a ¿cuánto? 2.83. 2.83. ¿Ya? Bien. Entonces, analizando estas distancias, decimos, por ejemplo, a una distancia D, yo tengo un cortante que debo satisfacerlo. Ya con concreto más refuerzo concreto. Y a una distancia de X1 igual a 2.16, en este punto tengo 13.39 toneladas, que resiste tranquilamente hasta allí, no tengo problema. A partir de allí, de C a B, no tengo problema porque el concreto lo toma todo, pero habría que ver cuánto es el cortante ahí, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. Entonces, las distancias que he calculado me permiten definir, ¿no? ¿Qué longitud voy a tener que colocar el refuerzo? Bueno, seguimos. El siguiente paso. Ya, muy bien. Ahora, paso número, creo que era 4. Paso número 4. El diseño, en este caso, el diseño
en este ejemplo, en este tipo de ejemplos, o sea, cuando tienen variación de la cortante, o sea, cuando tiene esa forma de variar el cortante, el diseño en este tipo de ejemplos, ¿ya? El diseño en este tipo de ejemplos es por tramos. Es por tramos, ¿no? Entonces, vamos a ver, entonces, tramo por tramos, ¿no? El diseño en este tipo de ejemplos es por tramos, recomendable, ¿no? En el ejemplo, en el tramo, en el tramo ABC. ¿Qué pasa en el tramo ABC? Necesitamos saber, en el tramo ABC, se requiere, voy a poner acá, se requiere el aporte del concreto y el acero, ¿no? Del concreto y el acero. Entonces, para determinar eso, podemos considerar, ¿no? Entonces, en este tramo, ¿cómo voy a calcular la resistencia del acero? Vendría a ser el cortante de diseño, B sub D, sobre phi menos B sub C, ¿no? O sea, menos el aporte del concreto. En este caso sería igual a 29. ¿Cuánto salió? 29.7. 29.7 entre 0.85 menos el 15. aporte del concreto. 15.76. 15.76. Entonces, ¿cuánto resulta? 19.18. 19.18 toneladas. Sí. O sea, esta es la fuerza, este es el requerimiento, ¿no? Del acero. O sea, yo debo colocar acero que me resista 19.18 toneladas, ¿no? Entonces, para que quede claro, voy a poner acá una nota, ¿no? Entonces, se requiere que el acero tome este corte, ¿no? O esta fuerza cortante. Bien, entonces, para ver eso, ya tengo que ir a las verificaciones. Esta es la resistencia que debe tomar digamos, el acero. Entonces, paso número 5, verificamos. Verificamos que el esfuerzo en el acero debe ser menor o igual a 2.1 por raíz cuadrada de F', ¿no? Lo que hemos dado, multiplicado por B por D, de acuerdo a la teoría. Entonces, debo verificar eso. O sea, en el paso 5 verificamos que este valor, en realidad este valor es el mismo que arriba, pero tenemos que, voy a ponerle un asterisco, ¿no?
aunque creo que no radica asterisco. A ver, entonces reemplazando tendríamos 2.1 por raíz cuadrada de 350 por b, que es 30, por d, que es 53, nos resulta un cortante, ¿cuánto? Este En vale toneladas es 62.47. 62.47, ¿no? Ya, 62.47 toneladas. Entonces, ¿qué está pasando acá? Verificamos que B sub S sea mayor que este valor. Entonces, ¿cuánto nos resultó acá? 19. Acá, 62. Entonces, ¿qué me implica? Que sí puedo colocar el refuerzo por corte para soportar esa carga, ¿no? Entonces, por lo tanto, pongo entonces, está ok. O sea, satisface eso, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos decir acá, porque 19.18 es menor que 62.47, ¿no? Voy a ponerlo acá, porque, como le digo, es una receta muy práctico. Ya, entonces, es menor, entonces no hay ningún problema que puedo seguir, entonces, el diseño debo de determinar el acero para soportar esta carga, ¿no? Entonces, voy a paso número 6. A ver, un ratito. Dime, Pinto. Dime. ¿Aló? Sí, sí, vengo, de todos modos. Pucha, que eso no voy a poder sacar, Pinto, es tan complicado eso. Tendría que ser para mañana. Hoy día no puedo. ¿Ya? Sí, 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 vengo. Sí, sí. Sí, sí, de todos modos, de todos modos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces tenemos ahí el paso 6 sería ya eh, el propio diseño, ¿no? Entonces calcular, el paso 6 sería cálculo. Entonces, como acá ocurrió que es menor, ¿no? Estamos verificando que sea menor que esa carga, entonces y ahora sí podemos calcular el espaciamiento. Cálculo del espaciamiento. Cálculo del espaciamiento del refuerzo, ¿no? A ver, alguien me podría haber preguntado, ¿y qué pasaba si la carga que yo tuve ya hubiera sido mayor que este valor? Por ejemplo, ya no hubiera sido 19, sino podría haber sido 65. Entonces allí no está bien, está mal, entonces tendríamos que cambiar sección o aumentar la calidad del concreto, ¿no? Entonces en el paso 6 calculamos el requerimiento del refuerzo vertical, ¿no? Del refuerzo por corte. Por corte, ¿no? Ya, entonces, para lo cual, por criterio, porque esto no es fijo, elijo o elegimos fin 3/8, ¿no? Entonces, por lo tanto, A sub B, A sub B sería igual
a 2 por 0.71, que en este caso, ¿cuánto diría? Es 1.42 más o menos, ¿no? Claro, 7 por 2, 14. 1.42 centímetros cuadrados de área de acero, ¿correcto? Entonces, el espaciamiento se calcula con la fórmula que tenemos, lo hemos dado en teoría, por FI por D sobre el esfuerzo del acero. En este caso, tendríamos 1.42 por 4.200 por D, que en este caso es 53, sobre el valor del esfuerzo, que en este caso fue 62. no. ¿O cuánto? 19. Claro, es que este valor que sale de 62 es para comparar, o sea, a ver, eso es lo que quiero que tengan claro. Mi demanda es 19.18, o sea, yo requiero satisfacer esto. Se requiere que el acero tome este corte, por eso lo he puesto acá. Sí, tiene razón. Entonces, el otro es que yo no debo pasarme de este valor. Acá debe ser menor. Si no es menor, tengo que cambiar sección y el diseño o el predimensionamiento que se hizo por flexión no cumple, no pasa por corte, ¿no? Entonces tendríamos que ir a una sección mayor o mejorar la calidad del concreto. Entonces, reemplazando acá, sería, ¿cuánto 19. fue? Ah, ya, bueno, 19.18. ¿Cuánto resulta ese valor? 16.48 centímetros. 16.48 centímetros, ¿no? Eso es lo que da. Entonces, una vez que he justificado el cálculo del espaciamiento que requiero con esa fuerza, o perdón, con esa cortante, verifico lo que nos dice la norma, ¿no? Seguimos, verificamos, que dice, a ver, paso número 7. Verificamos el cumplimiento de la norma, ¿no? ¿Y qué nos dice la norma? Nos dice que S no será menor o perdón, al revés, ¿no? No debe ser mayor, perdón, aquí me equivoqué. No será mayor, S no será mayor que el espaciamiento máximo indicado. Máximo indicado y depende de la resistencia y depende de la resistencia al corte
aportada y depende de la resistencia al corte aportada por el acero, ¿no? Por el acero. Entonces, el acero debe aportar con un valor que debe ser menor o igual a 1.1, ¿no? Por raíz cuadrada de F'C, B por D. B por D. Entonces, aquí resulta cuánto, a ver si en este caso salió 19.70. ¿Cuánto resultaría este valor acá? 1.1 32 por 30 por 53. 53. Entonces acá resulta ¿cuánto? 32.72. 32.72. Entonces, esto significa que está ok, ¿no? Siempre va a ser menor. Cuando ocurre eso, ¿qué nos dice la norma? Entonces, la norma nos dice que S debe ser menor o igual a D medios, ¿no? En este caso, ¿cuánto sería? 53 entre 2, que vendría a ser igual a ¿cuánto? 26.5. 26.5 centímetros, ¿no? Entonces, con lo cual, mi valor me salió 16, mi espaciamiento me salió 16, pero el mínimo que me exige la norma es 26 centímetros. Entonces, yo ya no puedo poner lo que dice la norma, sino lo que indique el cálculo. Entonces, por cálculo, S es igual a 16.48 centímetros, ¿no? 48 centímetros. Entonces, ¿qué debo hacer? El espaciamiento del estribo, entonces, el espaciamiento de estribo será bueno, criterio. Siempre he dicho que el espaciamiento debe ser un número entero, entonces por lo tanto puede ser al número inferior, siempre al número inferior. En este caso, un buen criterio podría ser, será, será a 16.48, pero pongamos acá, el espaciamiento de estribo será a 16.48, pero por razones de constructibilidad, voy a poner así, de por razones de constructibilidad, ya, pero por razones de constructibilidad se adopta números enteros, ¿no? Menores. En este caso, entonces, entonces tomamos, vamos a ponerlo acá, S lo tomamos como dos puntos, S igual, de repente puede ser 16, puede ser 15, entonces lo estamos tomando, por ejemplo, puede ser, si el cálculo me dice 16, ¿no? ¿Qué pasa si yo le pongo 15? Es mejor, ¿no es cierto? Es mejor, tengo mayor
seguridad, entonces puedo tomarlo a 15 centímetros, ¿no? Ahora, entonces aquí, en este tramo, ¿no? Donde pasó este valor, digamos, solamente requiere colocar los estribos a 15 centímetros. Ahora, el tramo CD. ¿Qué pasa? Paso número 8. Analizamos el tramo CD, ¿no? Que dice del gráfico, claro, CD. ¿Qué pasa en ese tramo CD? En este tramo verificamos, ¿no? Que el cortante es menor que B sub C y mayor que B sub C medios. Ese es el cortante que tenemos ahí, ¿no? Entonces, como ocurre esto, como les decía, analizamos el tramo CD. En este tramo, la resistencia del concreto en este tramo, la resistencia del concreto es suficiente en este tramo, la resistencia del concreto es suficiente, para tomar el corte, ¿no? ¿Por qué? Noten, aquí, ¿cuánto es el corte? Si seguimos con el mismo, a ver, a una distancia CD, ¿cuánto me resulta acá el cortante? Bueno, tengo la distancia que a esta longitud puedo tomar un cortante, pero que es menor. Entonces, de acuerdo a ese cálculo, o sea, ustedes pueden calcular por relación de triángulos. Si aquí tengo un cortante último de 35 toneladas y acá es 0, en cualquier punto ustedes pueden calcular cuánto es el cortante actuante, ¿no? Pueden saber tranquilamente, en cualquier punto. Entonces, determinando eso, se nota que el cortante que actúe en este tramo, ¿no? Es mayor que BCM entre medios y menor que eso. Por lo tanto, ahí se requiere solo acero mínimo, ¿no? Entonces decimos acá, en este tramo la resistencia del concreto es suficiente para tomar el corte. Entonces, será necesario solo colocar acero mínimo, ¿no? Solo será necesario colocar acero mínimo, que en este caso el acero mínimo es igual, el espaciamiento del acero mínimo es igual al área del acero por FI sobre
3.5 por B. Si reemplazando valores tendríamos 1.42 por 4.200 sobre 3.5 por B, que en este caso es 30. ¿Cuánto resulta eso? El espaciamiento mínimo. 56.8. 56.8 centímetros. Entonces, eso sería el espaciamiento mínimo. Pero, por criterio pueden adoptar espacios, ¿no? Entonces, usar estribos de 3/8 a 50 centímetros, como mínimo, ¿no? Pero casi nadie coloca esta distancia, ¿no? Lo colocan más cerca, por temor, tienen miedo. Pero el cálculo te justifica eso, ¿no? Y ahora que veamos qué pasa en el tramo DE. Paso número 9. Analizamos el tramo DE. Ahora analizamos el tramo DE. Entonces, al analizar el tramo DE, noten que aquí hay 6 toneladas y acá hay 0. Pero el concreto, ¿cuánto aporta? Aproximadamente 13 toneladas. Entonces, el tramo de D a E no requiere estribos, ¿no? A ver. En este tramo, bueno, según los valores del corte, en este tramo, están por debajo. Están por debajo del aporte del concreto. Del aporte del concreto. Por tanto, no requiere estribos, ¿no? No requiere estribos. Entonces, una vez que ya tengo todo eso, pero hay toda una justificación, pues, ¿no? Como les decía, a ver, si nosotros hacemos un análisis del esquema, nos decían que acá es 35 toneladas. Acá es 0. Pero, ¿qué pasa a una distancia que yo quisiera, por ejemplo, a una distancia, a cualquier distancia? ¿Cuánto vale el cortante acá? Podríamos llamarlo cortante 1, cortante 2. Y de acuerdo al criterio que plantea la norma, bueno, aquí aproximadamente lo vemos, ¿no? Entonces yo puedo calcular, si quiero yo a 2 metros, ¿no? Quiero saber cuánto es el cortante acá, entonces también lo puedo hacer. Y por ejemplo, a 2.5, por ejemplo, ¿no? Cerca a 3, o simplemente podemos poner a 3, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto es el cortante? Porque tenemos, esta distancia es 3.5. Bien, entonces, por ejemplo, ¿cómo haríamos el cortante? Porque yo quiero calcular B1. B1 sería, miren, 2, a ver,
perdón, acá sería 35 menos B1, 35 menos B1 es a 2, como 35, ya, estamos hablando de este triángulo, como 35 es a 3.5. Entonces de acá puedo calcular B1. Si usted calcula, a ver, ¿cuánto sale? Rapidito. Sería 35 por 2 entre 3.5, ¿no? A ver, estoy haciendo mal. Ah, no, no, claro. B sería menos, acá 15. es menos, y acá sería menos 35. ¿Cuánto sale B1? 15. 15, por ejemplo. 15 toneladas. Noten. Entonces, ¿pero cuánto aporta el concreto? Aquí lo he calculado a 2, pero si lo hacen a 3, en 3 ya, ¿cuánto es el cortante? Pongamos B2, en B2, por ejemplo. ¿Cuánto es? B2 sería igual, ¿no? A ver, B2 sería, perdón, con 3, 35 por 3 entre 35 por 3 entre 3.5 menos 35, ¿no? Negativo acá, ¿cuánto saldría B2? 5. 5 toneladas. Noten, entonces yo puedo calcular el cortante a lo largo de esta recta, cuánto vale, y ahí a partir de eso saber que si puedo, que cuánto aporta el concreto y si requiere o no requiere estribos. Por ejemplo, acá en este tramo, cuando es 3, sale 5 toneladas, pero el concreto ¿cuánto resiste? 13 toneladas. Por lo tanto, no necesita estribos, ¿no? Pero se justifica, ¿no? Bien, entonces finalmente el detalle, ¿cómo se hace? Detalle. Paso número 10. Detalle. ¿No? Detalle del estribo. Entonces, generalmente, la viga, 9 no sería. ¿cómo? Paso 9 no sería. Ah, bueno, y al 9, no sé, pero yo y al 9 ahí ya. Entonces, ahí tienen ustedes la viga. Entonces, ¿cómo lo van a llevar al plano? Pongamos que esta es la viga, que está simplemente apoyada, tiene un refuerzo, debido a momento negativo y tiene un refuerzo debido a momento positivo. Esto es el apoyo entonces a partir de este apoyo se deben colocar los estribos, o sea, acá. Ya. A partir de este apoyo. ¿Cuánto? ¿Qué dice la norma? Colocar 1. Colocar el primer estribo A 5 centímetros. como máximo, ¿no? Colocar el primer estribo, perdón, a 5 centímetros, como máximo. Y luego, entonces tendríamos acá
a 0.5. El siguiente estribo, o los siguientes estribos, se colocan en una distancia de acuerdo al cálculo. Por ejemplo, nos salió que aquí por otro, bueno, vamos a poner acá. Entonces, por acá que ya no necesita, ¿no? Y el otro extremo que sí necesita estribos, porque a partir del, por ejemplo, este es el apoyo. Entonces, el primero se debe colocar como a 5 centímetros como máximo. 2, los siguientes estribos según el espacio calculado. O sea, entre paréntesis el valor de ese, ¿no? Y tercero, se coloca, después de esto, se coloca estribos mínimos, ¿no? Mínimos. Ya, listo. Bien, entonces, en este detalle, el primero va a 5, y como me salió mi cálculo que era a 16, entonces, perdón, a 15, esto sería a 15, a 15, a 15, a 15, hasta donde he hecho el análisis, ¿no? En este caso, hasta B1, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero generalmente eso me resulta por cálculo, ¿no? Pero nota, voy a poner una nota acá, nota, ya esto ya es recomendación práctica. Recomendación práctica. Es esto, va el símbolo del estribo y dice 3/8, entonces dice 1 a 0.05, bueno, para mantener el confinamiento y tener, generalmente se va acá 3/8, por ejemplo, 2/10, va bajando porque ese es un criterio, 1/12, ¿no? El resto, por ejemplo, a 15. Pero toda esta recomendación práctica no es porque se me ocurre, sino que está debidamente justificado a un cálculo que yo he realizado y que me sale acá, ¿no? Pero esta es la recomendación práctica que se podría dar. Bien, correcto, entonces, eso sería la solución del problema. Ahora vamos a otro problemita más difícil, más complejo, ¿no? Y va a ser, pues vamos a ver, voy a plantear un problema. A ver, voy a ver un problema que se planteó
en los exámenes anteriores que pueda servir para... Un ratito, no me acuerdo. Allá. A ver, por acá lo tengo para este examen. Si me esperan un minutito, voy a ir buscando. ¿Salvo alguna duda? ¿Alguna pregunta al respecto? Ingeniero, yo tengo una consulta. Dime. Por ejemplo, usted estaba diciendo que en la viga estaba dentro de dos pilares o dos columnas. ¿Ya? Si hubiera una columna falsa o algo que esté dentro de la carga distribuida o por encima de la carga distribuida, perdón. Ah, ya, por eso. Justo a eso voy. Ya, Claro, hemos hecho el desarrollo de una cortante que se considera uniformemente distribuida a lo largo de la viga. Pero vamos a suponer que... Y acá lo tengo. Acá está. Vamos a suponer acá tengo un examen que voy a responderlo de acuerdo a la pregunta que me haces. A ver. A ver. Acá tengo una práctica. Este es un examen sustitutorio. A ver, voy a ver. Pero bueno, primero contestamos tu pregunta. Mira, te quiero entender de esta manera. Vamos a suponer que tengo una viga. Así. O si quieres empotrada, como quieras. Y tenemos una carga uniformemente distribuida. Por ejemplo, ¿no? Y a su vez, hay una carga puntual acá. ¿Correcto? Correcto, ingeniero. Entonces tenemos acá omega y acá tenemos P1 y tenemos P2. Entonces, para el diseño por corte, ¿qué requiero? ¿Qué requiero para el diseño por corte? ¿Qué requiero? Probablemente esta viga, ¿no? Si aplico el principio de superposición, ¿no? Voy a tener un primer estado que me va a generar un diagrama de fuerza cortante así, ¿correcto? Y luego voy a tener en el otro estado de las dos cargas que me va a generar un diagrama de momentos de esta manera y un diagrama de este momento, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto también es diagrama de fuerza cortante. Superpongo los dos. Voy a superponer los dos. Y entonces, al superponer los dos, ¿qué voy a tener? Un diagrama de fuerza cortante resultante que podría ser, de repente, va así, luego baja, luego va así, y luego baja a cero, ¿no? Y tendríamos, por decir este estado, este sería el diagrama de fuerza cortante de esa condición de carga. ¿Ya? Entonces, en resumen, para el diseño por corte yo parto primero conociendo el diagrama de fuerza cortante. ¿Correcto?
El ejemplo que acabamos de resolver es muy sencillo, pues, ¿no? O sea, es un triángulo y todo. En cambio acá ya no es un triángulo, sino es de repente un trapecio, ¿no? Entonces aquí hay que aplicar algunas consideraciones geométricas y trabajar con el valor digamos, del diagrama de fuerza cortante, ¿no? Y sencillo, resuelto el problema. Entonces, no tenemos ninguna duda para resolver el problema. Esa es tu pregunta, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Otra consulta también. Si la forma de la viga fuese circular, sería el mismo procedimiento, ¿cierto? Exacto, sí. Es que bueno, a ver, todo lo que entra todo lo que entra de los datos de la viga, si fuera circular, ¿qué pasa acá? ¿Qué datos necesitamos? En ambos casos necesitamos el peralte. ¿Qué La más? altura y la base. Necesitamos la altura y necesitamos la base. Entonces, por ejemplo, para esto tendríamos la base, para acá, dependiendo cómo lo vas a considerar, ¿no? Cómo está el acero, tranquilo, ¿no? No hay ningún problema. O sea, es igual, ¿ya? A ver, Ingeniero, tengo una otra consulta. sí, Si la viga está en voladizo, ¿cómo se plantearía ahí? igual. Todo está en función del diagrama de momento de fuerza cortante. Pongamos, esta es una viga en voladizo. ¿Cuál sería su diagrama de momento de fuerza cortante? ¿No es cierto? Este sería, pongamos que sea uniformemente, puede ser uniformemente distribuido o tener carga, lo que quieran, pero su diagrama de momento de fuerza cortante es esta, ¿no? Entonces aquí, en este caso de diagrama de fuerza cortante, ¿qué pasa? En este tramo, en estos puntos es cero ya, ¿no? Ya no necesito refuerzo. ¿Por qué? Porque es libre. El cortante va tendiendo a cero. Entonces, todo depende del diagrama de fuerza cortante. No hay otra complicación al respecto. Ahora, ¿cómo determina la fuerza cortante? Es por cualquier método de análisis, ¿no? Claro, Entonces, ingeniero. Si le aumento más tramos, el procedimiento va a ser el mismo simplemente con más tramos, ¿no, claro, por ingeniero? ejemplo, vamos a hacer este ejemplo. Miren, este es un problema planteado en el examen sustitutorio. Aquí se tiene el diagrama de momento, perdón, se tiene el diagrama de fuerza cortante de una viga continua, ¿no? Y se pide diseñar por corte toda la viga. Miren, esta es la viga, ejemplo, diseñar por corte. Diseñar por corte la siguiente viga. Por ejemplo, resolviendo este ejemplo o resolviendo este problema, ya ustedes no tienen ninguna duda, ¿no? Entonces, vamos a poner una viga continua que tiene su diagrama de momento, perdón, su diagrama de fuerza cortante, que vendría a ser más o menos así. Por ejemplo, constante ahí, baja acá, perdón. Ya. Aquí el cortante constante es 40 toneladas. Acá es 60 toneladas. Este es el diagrama de fuerza cortante. ¿Ya? Y acá tienen por ejemplo, ¿no? Acá es 60 toneladas. Acá es 80 toneladas. Miren que ya no es igual, no es simétrico ni nada, ¿no? ¿Ya? Entonces, y de acá va a cero. Este es el diagrama de fuerza cortante y la sección es una sección T. ¿Ya? Con todos los datos. Aquí pongámosles
25. Acá 15 y acá 45. Y acá vamos a ponerle 60. Les pido diseñar por corte esto. ¿Qué difícil es? Nada. Noten rápido, en este tramo no tengo por qué tomar en cuenta el cortante de diseño a una distancia D, sino directamente calcular para 40 toneladas. En este caso, 60 toneladas. Aquí, dependiendo de la condición del apoyo, aquí en este caso es solidario y monolítico. Entonces, por lo tanto, debo calcular mi cortante de diseño a esta distancia, ¿no? B sub D. Igual acá. Es para carga negativa, pero a una distancia igual acá a este lado. Entonces yo, por criterio, acá me dice 40, acá dice 60. Entonces, si yo quiero, digo, diseño para el cortante más crítico. Entonces, directo por 60 y le pongo los estribos igual. Igual acá. Acá tengo 60, acá tengo 80. Entonces, puedo calcular para 80 que me garantiza para 60, sin problema. Entonces, calculo el cortante diseño a una distancia D. Y para el otro tramo igual. Y sigo los mismos procedimientos que hemos hecho en los ejemplos sencillos, ¿no? ¿Correcto? Creo que con esto, bueno, ya estamos sobre la hora. Los dejo ese ejemplo para que lo resuelvan. Si tienen duda, me consultan. Ya, bueno, voy a poner acá F'C 280. De 52 centímetros. Listo. Acero longitudinal, 1 pulgada, si requieren. Entonces pueden ustedes resolver este ejercicio completo y para su práctica no van a tener ninguna dificultad. La práctica calificada sería el día jueves, la práctica 3, ¿ya? Bien, si no hubiera alguna pregunta, quedamos aquí. Y muy agradecido por su atención. Ingeniero, ¿podría rectificar la extensión? Me conecta muy tarde. ¿Cómo te llamas? Tadeo. ¿Es que no te puedes comunicar o es que no le tomas importancia al curso? No, sí, estaba. Oye, Ya. me he quedado dormido hoy día, ¿Alguien nada más. más? ¿Alguien más? Ya se va a cerrar el sistema, por si acaso. No hay más, ¿no? Toledo, ingeniero. Tadeo, ¿ya? Toledo también. Toledo y Tadeo, ¿está bien? Sí. Ya, correcto. ¿Alguien más? Caballero, ingeniero. Caballero, está llegando tarde. Bueno, quiero confiar que no se pueden comunicar, no hay problema. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya. Entonces el reto se queda ahí. A ver, Guayaney está presente. Guayaney está acá, Y Delfonso no hay. Guillén tampoco. Ya, listo, quedamos. Muchas gracias por su atención una vez más y hasta la próxima. Nos iremos a la movilización nacional, ¿no? Claro, Pinge, tenemos que estar ahí presentes. Las 5. Ay, ay, ay. Les toca a ustedes, como dicen, como dijo Basadre, ¿no? Los tíos a la tumba, los jóvenes a la lucha. Padre, los árboles son. Muy bien. Hasta la próxima. Ingeniero. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.